Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy hablaré sobre el ranking FIFA de octubre, en qué posición está cada una de las selecciones sudamericanas y el top 10 mundial. También daré una opinión de qué es lo que pienso sobre este mismo. Antes de empezar, no trato de ofender a nadie ni a su selección, esto es personal. Sin más que agregar, comencemos. Vamos con las selecciones sudamericanas de abajo hacia arriba. En la 10ª posición está Bolivia, y en el puesto mundial es el número 78 este mes gracias a su buen desempeño en las eliminatorias, ganándole a Perú y goleando a Paraguay. Pudo escalar 5 puestos, ahora está en la posición 78, y si hace las cosas bien el mes siguiente lo más probable es que subirá más, pues siendo justos, Bolivia, si bien de visita decepciona, de local es una selección bastante fuerte. 9ª posición en Sudamérica y ocupando el puesto 55 a nivel mundial está Ecuador, selección que realmente me sorprende que siendo la tercera en las eliminatorias y jugando bien esté tan abajo. Es cierto que ha perdido mucho y falla mucho, pero este ranking, si no estoy mal, no solo mire eso, por eso me sorprende que esté en este puesto y más con selecciones como Costa de Marfil, Irlanda o Camerún, selecciones que si bien son más o menos buenas, creo que al día de hoy en darse un partido Ecuador versus estas ganaría Ecuador, en especial si es en Quito. 8ª en Sudamérica y en el puesto 50 en el mundo está Venezuela. Luego de bajar algunas posiciones, Venezuela se ubica en este puesto que no es ni la mitad de lo que fue en la Copa América. Realmente Venezuela es una decepción, pues con esta generación y por lo que ha mostrado a ratos no merece estar tan abajo, pero bueno, aquí sí no tengo duda de que se merece este puesto, pues juega realmente mal, en especial de visita sabe robar puntos, aunque solo de local creo que aún le falta para salir de esta posición que comparte con la selección de Arabia Saudita. En el puesto 7 nivel Sudamérica y 38 a nivel mundial está Paraguay. Ya al menos en el top 30 estarán las próximas selecciones, que si bien no es tan buen puesto, al menos no está como los 3 de abajo. Y bueno, Paraguay, ¿qué se puede decir de Paraguay? Realmente creo que merece este puesto por la irregularidad que ha demostrado, aunque aún siento igual que con Venezuela que debería estar más arriba en cuestión de talento, pues Paraguay no es fácil de vencer y sabemos que en cualquier momento puede sorprender, pero hasta entonces. En el puesto 6 de Latinoamérica y 24 del mundo está Perú, selección que no sé si esté de acuerdo con pues en cuestión de fútbol o mereciendo debería estar igual que Paraguay, aunque por algo cayó 3 puestos. Y bueno, si bien en octubre perdió por un gol, jugó re mal, no sé realmente en qué puesto acabe Perú, no sé ni cómo juegue en noviembre. Igual Perú ha demostrado cosas, pero por el momento no sé si este puesto se lo tenga merecido. Puesto 5 en Sudamérica y 21 en el top mundial y Chile, que subió 3 puestos y volvió a superar a Perú, realmente merecido. Chile es un buen equipo y con las victorias de octubre era obvio que subiría, jugó bien y está como firme candidato no solo a pelear por ir al mundial, sino también por meterse al top 15 o top 10 mundial. En la 4ª posición, hablando de gente, selecciones que luchan por entrar en el top 15 o top 10, está el 4º mejor posicionado y 16º a nivel mundial, Colombia. Luego de hacer una fecha irregular en octubre, la selección cafetera se mantiene en el puesto 16 a nivel mundial. Si bien Colombia por puntos merece estar aquí, por estilo de juego merece estar más arriba, al menos estar más cerca del top 10, pues tal vez en este mes no lo hizo tan bien, pero en el anterior que se hizo un partidazo ante Chile y le ganó 3-1, jugó bien. Lo mismo ante Bolivia y Paraguay, pero antes bajó, por lo cual no veo muy coherente esta posición, que en el fondo creo que Colombia tiene más para dar y puede hacerlo, pero por el momento no, y se queda en el puesto 16 a 1 del tercero mejor de CONMEBOL, que a continuación lo diremos. Uruguay y los charrúas bajan 3 puestos y se ubican 15º, 15, cosa que realmente no entiendo, pues jugaron re mal y perdieron, pero siguen arriba de Colombia, que si bien no jugó muy bien que digamos, también es cierto que no perdió, por eso no veo por qué Uruguay sigue en el top 15 luego de lo sucedido en octubre, mes donde le es horrible y le vienen partidos también complicados donde puede bajar más.
Puesto 2 en Sudamérica y sexto a nivel mundial está Argentina. Realmente nos sorprende que esté aquí, pues ha jugado muy bien, hasta sorprende es que no está en el top 5. Igual tendrá la oportunidad de estarlo si le gana a Brasil en noviembre. Poco que decir de Argentina, realmente ha mejorado mucho, sin mencionar que luego de haber ganado la copa escaló bastante. Y puesto 1 en Sudamérica y segundo mejor del mundo está Brasil. Nada de sorpresas aquí, era lógico que estaría de los primeros en sí, muchos hasta lo piden de primero. Igual yo creo que Brasil es un poco sobrevalorado, o sea, si juega bien tiene un equipazo y obvio merece estar en el top 3 mundial, pero no creo primero. Tal vez muchos no me entiendan ahora, pero en el mundial tal vez sí entiendan mejor mi razón. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado. Si fue así, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones de próximos vídeos, que ustedes pueden comentar ideas para hacerlos. No se les olvide seguirnos en nuestras cuentas de Reaper The Night en Facebook e Instagram, y estar al pendiente del canal. Pronto subiré más vídeos. Sin más que agregar, esto fue Reaper The Night.